radio que te escucha, es la radio que te entiende. San Andrés 97.6, la radio que te escucha. Es la radio que te escucha. San Andrés 97.6 FM, la radio que te escucha. Comienza el viaje por el legado, la historia de nuestras raíces, un espacio de reflexión, sabiduría y profesionalismo. En conmemoración a los 200 años de nuestra amada Bolivia, UMSA, Diálogos del Bicentenario. ¿Cómo están, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Y ya iniciamos nosotros con estos diálogos del Bicentenario este sábado 26 de abril, hablando de temas importantes con invitados especiales, como ya cada sábado lo hacemos, en contacto también con Bolivia, tierra querida, porque nuestros amigos ya nos escuchan a través de nuestra señal desde Estados Unidos, en Washington. Permítanme saludar ya a quienes nos acompañan en nuestra mesa a esta hora de la tarde. Ya está con nosotros nuestro querido Luis Sempertegui. Hola Luis, qué gusto saludarte. Buenas tardes y bienvenido. Hola Paulita, ¿cómo estás? Un sábado más. Un sábado más que nos libramos del mercado, ¿no? Ah, yo pensé que del más. Bueno, no sé, como tú quieras decirlo. Estás en muy buena compañía porque están nuestros académicos, nuestros expertos de la UMSA, ¿verdad? Sí, estamos con la doctora Jimena Soruco, una investigadora, experta en estos temas de la historia de nuestro país y particularmente de un tema que atañe a la universidad, que es la educación superior. Eso no significa que vamos a hablar solo de la educación superior, doctora. Bienvenida, un gusto estar en este espacio que hemos denominado Diálogos del Bicentenario, en contacto le comentaba, con el programa Bolivia Tierra Querida del área metropolitana de Estados Unidos, Washington, Virginia, Maryland, con grandes amigos como es Henry Llanos y Carmen Osorio, que en minutitos nos vamos a poner en contacto con ellos. Doctorita, bienvenida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, ¿cómo están? Luis, un gusto estar acá en el programa Bolivia Tierra Querida. Lo estoy conociendo y me parece genial que podamos llegar con temas bolivianos a audiencia local, nacional, pero también en Estados Unidos. Así que un gusto acompañarlas. Doctora, usted me estaba comentando que ha estudiado en el Imperio. Sí, le cuento que antes había una política un poco más abierta de becas, ¿no? No sé cómo ha cambiado eso ahora. Entonces me fui a hacer la maestría y el doctorado a la Universidad de Michigan, que es estatal ahí en Ann Arbor, en el estado de Michigan, y estuve unos años allá viviendo los inviernos fríos, conocí los inviernos de verdad. Sí, claro. Nieve, ¿no? Sí, esto era solo un entrenamiento. Sí. No, aquí además el cielo azul en invierno es una maravilla porque cambia todo en la experiencia en el estado que yo estaba. Pero una linda experiencia también de un poquito mostrar lo nuestro también en un nivel académico, ¿verdad? Claro, y además las oportunidades, ¿no? La universidad en Estados Unidos, por ejemplo, las bibliotecas son grandes, con estantería abierta. A uno lo dejan estudiar, el doctorado son 5 años, maestría y doctorado, y te dan tiempo para leer, para estudiar, no tienes que trabajar estudiando. Claro. Entonces te podías dedicar a estudiar, realmente una maravilla, pues un privilegio, ¿no? Sí, esas universidades y los recursos que tienen para hacer investigación, ¿no? Sí, doctora, realmente después, nos llevan también bastantes años de distancia, si vale el término, doctora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero seguiremos trabajando en nuestra Universidad Boliviana, en nuestra Universidad Mayor de San Andrés, para seguir investigando en el área que a usted le compete. Doctora... Antes, querido Luchito,
Yo también ya quiero saludar a Carmen, a Henry. Estamos en ese contacto. Hoy les hemos planteado un tema muy importante que tiene que ver con la educación superior en ese periodo republicano. Qué gusto saludarlos, Henry, Carmen. Reencontrarnos sábado a sábado es un placer. No lo estoy escuchando. Bueno, vamos a retomar nuestro contacto en instantes nada más. Tú decías, Luchito, autoritariamente te quité la palabra, como en otras épocas. Adelante, vamos nosotros Bueno, desarrollando nuestro sí. tema. Hola Henry, hola Carmen. Estamos contentísimos de estar otra vez en contacto, pero esta vez en compañía de la doctora Soruco, que ustedes ya han hecho la introducción. Y bueno, pues realmente es un privilegio hablar en esta ocasión de la educación superior, doctora. Bienvenida. Le agradezco. Ahí está Henry, ahí está Carmen. De acuerdo, buenas tardes. Tal vez ya empiezo nomás el Sí, pues tema, sí, ¿no? sí, claro que sí. Vamos a hablar de la educación superior en unos tiempos muy interesantes que usted nos va a aclarar, doctor. Sí, tal vez esta es una investigación que hicimos con un equipo de la carrera de historia dirigido por la directora de historia Esther Aillón. Yo creo que el 22, el 23 se concluyó y está por salir el libro. Es producto de esa investigación que hizo un equipo grande y yo trabajé un periodo específico que les voy a contar con más detalle, que es el periodo realmente de la primera reforma educativa del sistema educativo, la creación del sistema educativo boliviano, ¿no? Hasta el siglo XIX en Bolivia, desde la independencia, la educación no fue masiva, ¿no? Fue una educación, incluso la educación básica, secundaria, peor la universitaria, que estaba muy concentrada en las ciudades, muy vinculada, además los que organizaban la educación eran los municipios. Entonces, cuando uno ve los datos de población educativa del 19 son realmente bajos y dependía de la voluntad de los municipios. No había como ahora leyes que fijaran un porcentaje de asignación de presupuesto para la educación. Entonces, doctora, ¿y dónde estudiaban pues los maestros en esa época? No claro, había normal no había, superior, no había normal. Pues, por eso no le digo, la normal se funda en 1909, es del periodo liberal, y hasta antes no había donde se formen los maestros. Claro, Entonces el claro. 19 declaran en algún punto, hace 1870, el ejercicio libre de la profesión. Entonces cualquiera podía ser maestro, se acercaba al municipio y podía ser contratado. Tampoco es que había muchos ítems, ni había, ¿no? Los que mejor manejaron en términos municipales, y es bien interesante la educación del 19, más recursos invirtieron y tenían más población alfabetizada, no educada, fue Cochabamba. Cochabamba, y le seguía a su manera La Paz, Santa Cruz y un poco Sucre, pero los demás departamentos, los niveles educativos se mantuvieron, incluso en esos departamentos bajos. Doctora, le hago un paréntesis. Dígame. Sucre, la Universidad de Sucre tiene... Eso, desde precisamente. 1600, desde el 1600, ¿no? El 1646 más o menos se funda la Universidad de Sucre. ¿Y por qué Sucre es la que, digamos, está más restringida en el tema de educación, sin embargo su universidad ya funcionaba?
Porque la educación en el periodo colonial, pero lo mismo en Europa y en todo el mundo, era una educación solo pensada para élites, ¿no? Entonces el pueblo en general no se educaba, la educación que recibían podía ser religiosa, catequesis, pero sí, digamos, se formaban en teología y en derecho, ¿no? Entonces, de hecho, la independencia, las discusiones por la independencia, ahora que estamos en el Bicentenario, surgen en la Academia Carolina de Abogados de la Universidad San Francisco Javier. Entonces, tiene ese ámbito universitario, pero siempre pequeño, ¿no? En relación al resto de la población. Había también en el Cusco una escuela de formación de la nobleza indígena, pero eran o españoles, ¿no? O indígenas nobles los que se educaban. El resto de la población no había responsabilidad del Estado, ¿no? En la educación. Una lógica muy elitista, ¿verdad? Con diferentes tintes, pero así nace. Sí. Así, y de alguna manera se va desarrollando así todo el 19, como el Estado todavía no tiene, es que tampoco hay burocracia, claro, no hay recursos, entonces tampoco tenían dinero para asignar, ¿no? Para hacer una reforma fuerte. Fíjese, el Ministerio de Educación, que sí se crea temprano, es uno de los ministerios más antiguos, para 1923 tenía 17 funcionarios. Todo imagínese. El ministerio. Hoy día, yo he hecho un censo de funcionarios en el Ministerio de Educación, el 2013, y habían casi 500. O sea, esa es la relación en un siglo, ¿no? Exacto. Entonces, era un aparato estatal pequeño. Y los primeros que tiene que ver también con el asunto económico, el Partido Liberal, que es la generación que ve la pérdida de la Guerra del Pacífico, todavía no del Chaco, plantea que es necesaria la educación a toda la población boliviana. Y como ya había venta de plata, luego de estaño, hay recursos por las exportaciones, el Estado tiene un poco más de recursos. Y entonces realmente es en 1900 que se plantea el objetivo de crear el primer sistema educativo boliviano. Y eso, claro, lo que quería hacer, piensen, el Partido Liberal de alguna manera dura 20 años en el poder. O sea, tiene un poco, es un partido hegemónico, dura más que el MNR y más o menos, digamos, así con tasas hasta el 19, más que el MAS actual. O sea, realmente es notable el logro de un partido con alternancia, ¿no? Hay un presidente que está 2 veces, Montes, pero dura 20 años. Y ese partido con recursos dice, vamos a crear el primer sistema educativo. Y al principio lo que hacen es mandar profesores, bachilleres, a estudiar de maestros, y los mandan a Chile sobre todo. Entonces les daban becas y también mujeres, ¿no? Es un partido, digamos, progresista, entonces ¿Qué mandan año mujeres. es más o menos? 1900. El 1900. Ellos entran después de la Guerra Federal, ya con la sede de gobierno en La Paz, ¿no? El Partido Liberal gana a Chuquisaca y entonces empieza acá en La Paz. Mandan a estudiar a los profesores, pero a veces los profesores no volvían, no era suficiente. Entonces ya mandan una de esas misiones, la misión de Daniel Sánchez Bustamante, de letrados de esa época, se van a Europa a estudiar los sistemas educativos, por eso agarran el sistema belga. El señor George Rouma llega en Bélgica a instaurar la reforma educativa con los bolivianos. Crean la normal de Sucre, la primera normal está en Sucre en 1900 y empiezan a formar maestros. Aquí estoy un poco confundido en el tema de años. Entre el 1900 y 1930 es cuando usted habla de Montes y todo. Hay esta especie de un boom de la educación, ¿no ve? Sin embargo, en 1830 se funda la Universidad Mayor de San Andrés y la de San Simón 2 años después, en fin, también. Entonces, si el boom es el 1900 en la educación, digamos, básica, si vale el término, ¿por qué antes? ¿Quiénes estudiaban? ¿Qué requisitos se necesitaba para estudiar en la universidad? Porque si recién el boom, digamos, preuniversitario nace después del 1800. Era muy escasa la población. Las condiciones universitarias hasta el 1900 eran, piensen, en 1900 el número de estudiantes de toda la carrera de Derecho no pasaba de 100. Claro. ¿No? El número de estudiantes en medicina no pasaba de 60 en los 5 años. Entonces había 10 por año, 12 por año. Las otras condiciones durante el 19 había mucho esto que se conoce como educación libre, lo que hoy día entendemos como los alumnos libres. Claro. Pero los profesores también eran libres, pues realmente tampoco daban clases, entonces daban textos, un contenido y tomaban exámenes. Entonces no había todavía un sistema muy formal, pero sí ya se estaban titulando abogados.
porque también el aparato público necesitaba esos títulos, ¿no? De abogados, y luego se separa la formación en el seminario, ¿no? Las de teólogos, entonces formabas abogados y una escuela también que aparece con mujeres matronas, no doctoras ni enfermeras, empezaba con matronas. Entonces un médico los formaba para ayudar a dar la luz a las mujeres y les daban el título de matronas, ¿no? Entonces no había la población que accedía a la universidad era urbana, tenía rentas, había también educación pública secundaria, el Colegio Ayacucho, por ejemplo, es el primero en fundarse en La Paz, y tienes además solo hombres, ¿no? No tenían infraestructura, o sea, realmente era una educación, aunque se fundan, bien reducida a pequeños grupos. Entonces, ser abogado el 19 y todavía hasta la mitad, hasta la Guerra del Chaco, era muy importante, todos aspiraban, porque era tu paso a la política. No podías en general ser funcionario público, menos un cargo alto, si no eras abogado. Entonces las familias, no sé, los escritores que pensamos de la época eran abogados. Los políticos normalmente habían estudiado Derecho, que era lo único que podías estudiar en la universidad. Luego se abre medicina. Los doctores, ¿verdad? Muy respetados, además, dentro de la sociedad, que les generaba un estatus superior. Digamos. Como en la colonia, eso se había mantenido, eran los que manejaban, eran los leguleyos, los letrados, manejaban la cosa pública. Leguleyos, gran término, ¿no? ¿No? Claro, los doctores dos caras y toda una tradición de esto. A ver, Henry, Carmen, ¿algún comentario? No tenemos retorno de Henry. No sé dónde está Henry. Wow. A ver, por favor, la última partecita, querido Henry. ¿Nos escuchas ahora, Luis? Sí, ahora sí. Sí. Doctora. Sí, el siglo... Qué bonita pregunta, perdón, muy interesante. Sí, de Henry. interesante. Sí. No había, es interesante porque justo he estado escuchando igual en una presentación de un video estas preguntas, no había una prohibición, nunca hubo una prohibición para la educación indígena. Sin embargo, digamos, estaba en teoría abierta. Pero en teoría, ¿no? Ese era el problema. Como era una educación en las ciudades escasa, tampoco era... no se pagaba los costos de la educación del siglo XIX en los colegios, incluso en el periodo liberal. En algún punto incluso exonera, no se podía pagar solo matrícula, incluso era casi gratuita, o había mucha gente que pedía becas y el Estado concedía becas en los diferentes espacios educativos, pero tenías que estar en la ciudad y normalmente tenías que no trabajar, ¿no? Entonces tus padres, como la educación posterior, tenían que financiar tu no inserción laboral hasta los 18 años, si entrabas a la universidad hasta un poco más. Entonces, no, en términos prácticos, la falta de acceso era que no había escuela masiva en las áreas rurales. Eso recién, la educación masiva en área rural llega con el 52, con la reforma educativa recién de 1954, después de la Revolución, ¿no? Nacional. Y ya el Partido Liberal ya intenta empezar a hacer educación rural, ¿no? Todavía no diferencian hasta 1910 indígena y no indígena en el periodo republicano. Los liberales tenían la idea, todos tienen que educarse, porque además en esa época no podías votar si no eras alfabeto. Una condición hasta el 52, hasta antes del voto universal, además era tener una renta, no ser sirviente de nadie
y saber leer y escribir. Entonces la educación te daba ciudadanía. Y el Partido Liberal dice, bueno, vamos a educar, aunque sea progresivamente a los indígenas, pero ahí tienen que empezar primero a aprender español y a leer y escribir en castellano. Y empieza con la educación ambulante. Entonces mandaban profesores a las diferentes provincias y los profesores debían viajar a diferentes comunidades a dar educación y luego tomar exámenes. Entonces de su lista de inscritos les pagaban, ¿no? Entonces es lento el inicio, luego ya viene la experiencia de Guarizata, de la escuela de Guarizato, ¿no? Primero la escuela, ¿no es cierto?, con Elizaro Pérez, con Siñani, y ya es una educación que no solamente sea leer y escribir, aprender las letras aritméticas, sino vinculada con las tareas agrícolas, vinculada con el hacer de la comunidad, ¿no?, con la experiencia de los sindicatos, de la asamblea. Sí. Pero eso es Bueno, doctora, todo esto es un preámbulo digamos, a lo que luego si ya entramos a la educación superior. Doctora, hay una interrogante en el sentido de que las universidades en principio han estado manejadas por la Iglesia. Por eso que los primeros rectores no se llaman rectores, sino se llaman cancelarios. Claro. ¿Nos puede hablar cómo fue esta relación Iglesia versus educación superior? ¿Y cuánto tiempo duró la misma, no? Claro, esto fue en el siglo XIX, ¿no? Durante las primeras décadas después de la independencia hay una relación, porque también la educación principal superior era la teológica, ¿no? Claro. Vinculada, tenías que sacar sacerdotes, y además durante toda la colonia la Iglesia Católica realmente es la que se hace cargo de la educación, de toda la educación, porque la educación indígena, la educación, la pregunta anterior, era catequesis, estaba vinculada con los sacerdotes mediante la educación religiosa, ¿no? Eran los curas que iban a las haciendas y que daban educación una vez al mes. Doctora, por eso Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón, San Javier, es decir, claro, ¿no? Con la iglesia bien vinculada, ¿no? Aunque ya empiezan a haber peleas, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, en Bolivia, con Bolívar, pero sobre todo con Sucre, se les quitan las propiedades coloniales. Por eso no es una iglesia católica tan poderosa como en Chile, en Argentina. Inicialmente, Sucre liberal, o sea, hay una pelea, ¿no?, entre la posesión y la secularización de la educación. Se quita tierras a la iglesia con Sucre y se convierte a los curas en funcionarios públicos. Entonces, sujetos al Estado antes que a la autoridad eclesiástica. Claro. Porque en ese caso se le daba un poder fundamental a la iglesia, la educación, el adoctrinamiento, como dirían muchos, que en ciertos niveles era criticado también. Claro, y hay desde la independencia un movimiento liberal que dice, no, digamos, las religiones son privadas. Ese es un ámbito privado en tu casa, pero el Estado es parte de construcción del Estado, ¿no? El Estado es secular, entonces tiene que controlar la educación el Estado. La otra cosa, por ejemplo, que no pasaba con los municipios, pero igual con la Iglesia Católica el 19, no había un solo programa, ni en colegios, ni en las universidades. Cada municipio, incluso cada universidad hacía sus contenidos mínimos, entonces cada uno se regulaba por su cuenta, no tenías requisitos para ser profesores, realmente era muy heterogénea. Hay una investigadora que trabaja bien educación básica y le llama el mosaico educativo el 19, porque todo eran pedacitos, retazos, ¿no? Y es realmente el dinero que había con exportación de materia prima y el Partido Liberal, que se le llama el Estado docente, que es la principal función del Estado, es la educación, que seculariza, que dice, y ahí, por ejemplo, ya me voy un poco al periodo liberal, ¿qué hace el ministro de Educación? ¿No? El presidente nombraba al ministro de Educación y el ministro de Educación nombraba al rector, a los rectores de las 7 universidades públicas, ¿no? No había ni en Beni ni en Pando, había 7 universidades públicas ya para 1900. El ministro de Educación nombraba al rector y el rector en esa época en la práctica hasta después de la guerra del Chaco, en leyes hasta 1931, hasta antes de la autonomía, es como tiene el rol de un viceministro regional. El rector manejaba todo el distrito educativo del Departamento de La Paz. Entonces era la autoridad que
contrataba, o sea, que buscaba ternas para la designación, el Consejo Universitario veía becas, veían planes de estudio, veían si los o sea, pero no solamente en la universidad, sino en colegios, ¿no? En educación técnica, controlaba Don Bosco, por ejemplo, que se había abierto, controlaba todo el distrito educativo. Doctora, ¿cuándo se corta el tema de la injerencia, digamos, de la Iglesia en la educación superior? Es decir, ¿cuándo ya dejan de ser cancelarios y pasan a ser rectores? O sea, que... En 1890, e incluso en 1902, el cancelario ya se llama rectores con esta reforma. Todavía había relaciones, cada vez menos, pero la Iglesia tenía cierta presencia en la universidad. Es con el periodo, porque el Estado dice, nosotros vamos a dar recursos y vamos a controlar, y un poco la idea de construcción de Bolivia era, vamos a unificar el sistema educativo. Claro. Todos en todas las regiones van a pasar las mismas clases, van a aprender lo mismo, van a ser ciudadanos bolivianos. Empieza a crear la necesidad de crear libros de historia. ¿Qué vamos a enseñar a todos? Claro. Porque era historia muy regional, los cochabambinos, orureños, cada uno... La Iglesia Católica enseñaba sus propios... Cada uno un poco hacía lo que quería. Era una mixtura de información. Un mosaico. Claro, ¿no? El mosaico, no bonito nombre que le pone el mosaico educativo. Claro. Entonces, realmente es el primer partido y que dura 20 años que se vamos a unificar, y la educación va a formar ciudadanos, va a formar, ¿no?, la nación boliviana. ¿Qué dice Carmen? ¿Tiene alguna consulta? Claro que sí, para la doctora. ¿Cómo ha evolucionado la educación superior desde principios del siglo XIX, ya finalizando ese mismo siglo? ¿Cuál fue la evolución? No hubo una evolución muy importante en el XIX, porque no tenía, el gran problema es que no crecía la población bachiller que podía entrar a las universidades. Entonces, como los números se mantuvieron prácticamente iguales a los largos, con poco, porque tampoco el Estado tenía dinero, no había cobro de impuestos. El cobro de impuestos era solo indigenal, por ejemplo, se vivía hasta 1870 con los impuestos indigenales como en la colonia. Se había quebrado la mina, ¿no? La explotación minera de Potosí colonial se quebró con la guerra de la independencia y con las guerras de la Confederación Perú-Boliviana. Todas las disputas limítrofes impedían retomar los negocios anteriores. Entonces fue un periodo en que no había dinero para invertir en la educación, era municipal la educación, y entonces la población escolar no creció, y las universidades siguieron teniendo muy pocos muy pocos estudiantes. Entonces tampoco se abrieron nuevas carreras, se mantuvo solamente teología, derecho, y recién esto de la escuela para matronas, y empezó poco a poco como la escuela para matronas es un poco el núcleo y el origen de la Facultad de Medicina, ¿no? Sí, es el núcleo, ¿no? Sí, ya la Facultad de Medicina empieza a tomar impulso también a inicios del siglo XX con los liberales. Lo que hay, un dato bonito, por ejemplo, lo que hoy es INLASA, ¿no? El instituto de, ¿cómo es el sentido de empieza como instituto de bacteriología y se funda más o menos hacia 1907. Entonces, lo que hoy es empiezan incluso a probar vacunas, empiezan es parte de la universidad en el área de investigación en medicina que empieza a prosperar. Claro. Aunque no hay muchos médicos, empiezan a titularse. De hecho, la primera mujer titulada en Bolivia sale en 1914 ya de odontología. Aparece medicina y la primera profesional es odontóloga y es hacia el 1913-14. Es la que nos deja con la boca abierta. Claro. Ella empieza la presencia, claro. Doctora, perdón. Sí, ahorita, adelante. Este tema que nos compete a la universidad ya incluso desde el 1930 adelante, que es la autonomía universitaria. ¿En qué medida mucha gente, a veces la autonomía la entiende de otra manera, ¿no? Pero porque hace una lucha desde el 1918 y es Córdoba, Argentina, es donde se nace esto, y aquí se consolida el 1930 con un surgimiento de estos movimientos en Cochabamba, en fin. Pero ¿en qué medida la autonomía hace que la universidad boliviana, la universidad se fortalezca o se debilite? Yo le pongo el ejemplo de la situación universitaria antes de la autonomía para que se haga un contraste. Incluso, como en todo en Bolivia, la estructura política hace que no hay funcionarios especializados que entren a un trabajo
y sea una carrera de por vida, ¿no? Es en general, llega un nuevo gobierno, un nuevo partido, pero incluso un nuevo líder dentro del partido y cambia todos los funcionarios públicos, aparecen porque el apoyo también a los políticos tiene que ver con la promesa de un puesto, laboral, ¿no? Un puesto laboral. Entonces, incluso entrando el Partido Liberal, pero a lo largo del 19, teniendo pocos profesores, ¿qué pasaba? Entraba un nuevo gobierno y suspendían los contratos de los profesores, decían, no, los profesores no han sido contratados de manera meritocrática, ha sido por favores, todos fuera, y volvían a contratar. Incluso con el Partido Liberal, en 1900, dan cese a todos los profesores en las universidades públicas y empiezan procesos de contratación. Lo mismo pasa, y pese a que el Partido Liberal había planteado una reforma, cae el Partido Liberal, llega el republicano y empieza de nuevo un recambio de los profesores como de los demás funcionarios públicos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que es difícil formar un profesor universitario, pero además, sobre todo, un investigador en 2 años, no son carreras cortas. Entonces, una de las razones por las que la investigación en la Universidad Boliviana no prospera en el 20... Doctora, perdón, pero que le corte, pero ¿sabe qué pasa? Que ya estamos... tiempo cumplido. Tiempo, porque nuestro querido Henry y Carmen ya se nos están despidiendo, así que un gran saludo, Carmen, Henry, realmente se nos va, tan apasionante es la historia, que se nos pasa tan rápido el tiempo, doctora querida, pero no va a ser la última vez que esté con nosotros, vamos a tener bastante tiempo para seguir hablando de esto. Henry, un gran abrazo, Carmen, lo propio para ustedes. Gracias, Henry, gracias, Carmen, gracias, doctora. Un gusto. A ustedes muchísimas gracias, Paola Luis, y a la doctora Jimena Soruco, pues porque aprendimos muchísimo de lo que es la educación superior en el periodo republicano. Será hasta cualquier momento. Nos queda un ambiente muy interesante, conocer que en principio quienes impartían educación pues no eran precisamente profesionales, sino sencillamente gente que tenía tal vez un poquito más de conocimiento. Sí. Y en la evolución la formación de grandes instituciones educativas como las universidades y el Colegio Ayacucho, que recordamos tanto por algunos amigos, no porque realmente hayamos estado cerca. Apasionante el momento que vivimos en esto que hemos denominado Diálogos del Bicentenario. Gracias a la doctora Jimena Soruco, gracias a ti, Luis, a Paula y a toda la gente que hace posible que todos los sábados estemos juntos aquí en Diálogos del Bicentenario. Que la pasen bien, un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Un abrazo. Gracias, Henry. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Nos quedó, en definitiva, el tiempo corto, pero me quedo yo con algo muy importante que decía la doctora Luis. Ese aporte en investigación de la Universidad Mayor de San Andrés desde sus orígenes, el aporte a la sociedad está claro, nacía en lo que hoy es el INLASA, nos decía, y esto ha permanecido durante la historia de nuestra universidad. Definitivamente. Esta última parte, doctora, que estábamos hablando y que yo le tuve que cortar porque el tiempo con Henry y con Carmen ya se nos estaba yendo. De la autonomía, doctora, ¿cómo, es decir, qué pasa? Puede ser, a partir del 1930 la autonomía se instaura y corre. Le decía, ¿ha sido positivo? ¿Ha sido negativo en la educación superior? Lo que le decía, yo creo que, aunque ha habido, por supuesto, abusos, y hay abusos en autonomía, no existiría universidad en el sentido de formación de calidad y sobre todo de investigación sin autonomía, porque nos pasaría lo que pasa con los ministerios, ¿no? Que entra un nuevo gobierno y entran nuevos docentes, nuevos investigadores, y normalmente no entran por meritocracia, entran por favor político. Entonces, tal vez no es tan difícil en un cargo que requiere poca formación, pero no puedes trabajar en un laboratorio, hacer investigación, no sé, pues en zoonosis, en botánica, en medicina, en áreas complejas, en ingeniería, en arquitectura, en sociales, con una formación de 2 meses, ¿no? Las carreras, no sé, una licenciatura son 5 años, un doctor son 5 años, la gente, los médicos, son largos años y esos procesos no podrían asegurarse con recambios muy acelerados de docentes e investigadores. Ahora, el problema también de las autonomías, pero de cualquier funcionario público estable, es que puede dormirse en sus laureles, que también pasa, ¿no? Entonces,
esos procesos que ahora las universidades hacen, me parece, de formación continua, de la necesidad de diplomados, de hacer investigación, de dar cuenta de tus investigaciones. Yo creo que un elemento clave de la universidad que se está mejorando con los años y es central para mostrar resultados, una editorial universitaria, porque en la universidad se produce mucho, pero no siempre se difunde ni se publica. Entonces la gente no sabe de esta investigación y sin embargo, ustedes piensen en los grandes investigadores científicos bolivianos, en general han podido producir su obra porque están en la universidad, porque si no, ¿dónde puedes hacer el trabajo? No hay los recursos. No, ni los lugares, ¿no? ¿Dónde trabajarías? Tendrías que trabajar 8 horas y de noche dedicarte a investigar. Y no da para una carrera científica. Y muchas veces no lo valoramos, ¿no? Porque no lo conocemos. Exacto. Entonces es muy importante, ¿no? Doctora querida, qué maravilla haber estado con usted. Realmente el tiempo ha quedado muy, muy corto, así que compromiso. Cuando quieran ustedes, yo aquí me vengo. Ya, listo. Muchas doctora. gracias, doctora. Mil gracias, doctora. Esto ha sido Diálogos del Bicentenario. Listo, Luis, un gusto listo, como igual, siempre. igual. Chao, querida doctora. Gracias, doctora. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego. Comienza el viaje por el legado, la historia de nuestras raíces, un espacio de reflexión, sabiduría y profesionalismo. En conmemoración a los 200 años de nuestra amada Bolivia, UMSA, Diálogos del Bicentenario. En cualquier lugar, la ciudad nos marca el ritmo, se sienten los latidos, un sonido y un estilo, un verso, una canción, con pasión y alegría.